Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer en esta ocasión el episodio del capítulo 15 del Evangelio de San Marcos. Capítulo 15, versículos del 1 y siguientes. Muy temprano, los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley, es decir, todo el consejo o Sanedrín, celebraron consejo. Después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: así es, como tú lo dices. Como los jefes de los sacerdotes acusaban a Jesús de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ya no le respondió, de manera que Pilato no sabía qué pensar. Fíjense que hasta aquí, hasta este versículo 5 del capítulo 15 del Evangelio de San Marcos, lo primero que hace Jesús es contestar acerca de su identificación. Es cierto que eres el rey de los judíos. Y Jesús respondió: sí lo soy. Pero después se quedó callado ante las preguntas que hacía Pilato. En el versículo 4 de este capítulo 15 del Evangelio de San Marcos dice: Pilato volvió a preguntarle: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ya no le respondió, de manera que Pilato no sabía qué pensar. Hay cosas ante las cuales nosotros debemos callar. A preguntas necias, oídos sordos. A preguntas eléctricas, oídos desconectados. Aprendamos del silencio de Jesús. Y continúa la lectura en el versículo 6. Cada año, con ocasión de la Pascua, Pilato solía dejar en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había uno llamado Barrabás, que había sido encarcelado con otros revoltosos por haber cometido un asesinato en un motín. Cuando el pueblo subió y empezó a pedir la gracia como de costumbre, Pilato les preguntó: ¿quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Pues Pilato veía que los jefes de los sacerdotes le entregaban a Jesús por una cuestión de rivalidad. El mismo Pilato, haciéndole el juicio a Jesús, se dio cuenta que lo que había era envidia hacia Jesús. Y entonces hace la pregunta: ¿quieren que ponga en libertad a Jesús? No veía allí ningún tipo de causales como para que le merecieran ir a prisión, y mucho menos para darle muerte. Y continúa la lectura en el versículo 10. Pues Pilato veía que los jefes de los sacerdotes le entregaban a Jesús por una cuestión de rivalidad. Repito, ese versículo 10. Continuamos con el 11. Pero los sumos sacerdotes insistieron a la gente que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué voy a hacer con el que ustedes llaman rey de los judíos? La gente gritó: ¡crucifícalo! Pilato les preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Y gritaron con más fuerza: ¡crucifícalo! Pilato quiso dar satisfacción al pueblo. Dejó pues en libertad a Barrabás y sentenció a muerte a Jesús. Lo hizo azotar y después lo entregó para que fuera crucificado. Hermanos, es palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 15 del Evangelio de San Marcos, versículos del 1 al 15. La gente pidió que soltara a Barrabás. Muchas veces es más fácil que el mal pueda reinar que el bien. El bien es más bien humilde, el bien es más bien callado y pasa muchas veces desapercibido. El tal Barrabás era un bandido y la gente, por envidia a Jesús, prefirió a Barrabás, pero la gente se dejó llevar por lo que le iban diciendo allí los fariseos, por lo que le iban diciendo allí los judíos. Es decir, los sacerdotes incitaron a la gente a que pidiera la libertad de Barrabás. Versículo 11. Hay gente muchas veces que nos incita a pensar y a hacer las cosas, y peor, a sentir muchas veces lo que nosotros no hemos querido sentir y llevamos a cabo, como participar de una injusticia que se le hace a un hombre justo. Esta gente que gritaba, crucifícalo y crucifícalo, era la misma gente que tenía otra expectativa de Jesús y que había batido las palmas cuando Jesús había entrado a la ciudad de Jerusalén. El que había leído la ley, el que estaba en contacto con la palabra, reconoció en ese hombre humilde que entró en un burrito a la ciudad de Jerusalén al Mesías. Y sabían que Dios podía obrar de esa manera humilde extraordinariamente. Los demás, que estaban medio decepcionados y no entendían cómo un representante de Dios podía entrar de esa manera tan humilde y tan sencilla en un burrito, si los representantes de los que mandaban y gobernaban entraban en grandes carruajes, se sintieron confundidos porque no habían tenido contacto con la palabra y se imaginaban otras cosas. Ojalá que nosotros entremos en contacto con la palabra y no digamos en un momento determinado, estoy contento porque Jesús reina en mi vida, y al pasar, al cabo de unas horas o algunos días o algunas experiencias tristes y lamentables, podamos después decir, crucifícalo, crucifícalo. Mucha de esta gente había batido las palmas días anteriores a ese Jesús que había entrado a Jerusalén. Que Jesús entre hoy a nuestras vidas y que le demos siempre la libertad para que reine en nuestros corazones. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.